Ella pensó que una simple empleada doméstica, de esas que el mundo prefiere ignorar, jamás se daría cuenta del veneno que servía con guantes de seda y una sonrisa ensayada en los espejos de la alta sociedad. Sin embargo, en los rincones más profundos de esta lujosa mansión ubicada en el exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec, se escondía una guardiana silenciosa cuya integridad no tenía precio. Lo que comenzó como una tarde de lujo y apariencias, pronto se convertiría en el escenario de una batalla épica entre la codicia más oscura y el amor más puro de una mujer que solo tenía su fe y sus manos curtidas por el trabajo para defenderse. Bajo las lámparas de cristal que iluminan los pasillos de mármol de la Ciudad de México, una mujer de corazón de piedra humillaba constantemente a quien mantenía el orden en su hogar, sin sospechar que cada desprecio era observado por ojos que ven más allá de las riquezas. La arrogancia de los poderosos suele ser su propia trampa, y en esta historia la soberbia de una futura novia estaba a punto de chocar de frente con la valentía inquebrantable de una humilde mujer que no permitiría que la maldad triunfara bajo su techo. El contraste era doloroso. Mientras una planeaba un futuro de riquezas sobre tumbas ajenas, la otra rezaba en silencio por la vida de quienes no podían defenderse solos. Nadie en aquella elegante mesa imaginaba que detrás de ese uniforme sencillo y el aroma a café de olla que siempre la acompañaba, latía el corazón de una guerrera dispuesta a arriesgar su propio pan por salvar a los más indefensos de una ambición que buscaba arrebatarles hasta el último aliento. Pero antes de revelarte el secreto que esta mujer descubrió en las sombras de la cocina y que cambiaría el destino de una familia para siempre, dígame con total sinceridad en los comentarios, ¿desde qué rincón de nuestro querido México o de qué parte del mundo nos está escuchando en este momento? Su presencia es lo que da vida a estos relatos de justicia. El aroma del café de olla con canela y los chilaquiles recién preparados flotaba por los amplios pasillos de la mansión en las lomas de Chapultepec, un lugar donde el lujo moderno se mezclaba con la arquitectura colonial. Rosa María Gallegos, una mujer de manos calejadas y alma resiliente, se movía en silencio por la cocina, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para la futura señora de la casa. Sus ojos, marcados por el sol de su natal Chiapas, cargaban con la sabiduría de quien ha trabajado la tierra antes de servir en las grandes ciudades, manteniendo siempre una dignidad que ninguna humillación podía arrebatarle. En su pequeña habitación, un modesto altar a la Virgen de Guadalupe era su único refugio contra la soledad y el desprecio. Rosa María no era una empleada cualquiera, pues ella llevaba consigo el conocimiento ancestral de las plantas y la medicina natural que aprendió en su pueblo, una habilidad que pronto se convertiría en su arma más poderosa. Mientras acomodaba su rebozo de Oaxaca para protegerse del frío que se colaba por las ventanas, observaba a don Alejandro de la Vega, un hombre de rasgos latinos distinguidos, pero con una mirada nublada por el luto y la reciente ilusión. Él no podía ver que el brillo de los diamantes de su prometida ocultaba una oscuridad que pronto devoraría la paz de su hogar y, lo más preocupante, la salud de sus propios hijos que jugaban en el jardín. En ese momento, Isabella Vanderbilt entró al comedor con la elegancia de una reina de hielo, luciendo un vestido impecable que costaba más de lo que Rosa María ganaría en años de ardua chamba. Isabella, de ascendencia aristocrática y ojos fríos como el mármol, no veía en la empleada a un ser humano, sino a un objeto insignificante que podía pisotear a su antojo para reafirmar su poder. La mujer estadounidense caminó hacia la mesa con un desdén evidente, mirando con asco el desayuno tradicional que con tanto esmero se había preparado, simplemente porque no encajaba con sus gustos refinados y su aire de superioridad que tanto presumía ante las visitas. Sin mediar palabra, Isabela tomó el plato de porcelana fina y con un movimiento lento y cargado de malicia
arrojó la comida al bote de la basura ante la mirada atónita de la empleada. Ella miró a Rosa María con una sonrisa burlona y le dijo con un tono gélido que si tenía tanta hambre, podía recoger los restos de la basura para cenar, pues eso era lo único que alguien de su clase merecía recibir en esa casa. Rosa María, apretando con fuerza su rosario de madera entre los dedos, bajó la mirada y respondió con una voz humilde pero firme que Dios no veía con buenos ojos el desperdicio del pan, mientras sentía una profunda indignación moral. La injusticia no terminó ahí, pues mientras Rosa María limpiaba el desastre, notó un detalle escalofriante que le heló la sangre en las venas y le aceleró el pulso. Con movimientos rápidos y calculados, Isabela sacó un pequeño frasco de su bolso de diseñador y vertió unas gotas de un líquido incoloro en el jugo de naranja destinado a los pequeños del hogar. En ese instante la cocina se sintió más oscura que nunca, y Rosa María comprendió que su estancia en esa mansión tenía un propósito mucho mayor que el servicio. Ella era la única que podía detectar la intención asesina de aquella mujer que fingía amor. El tiempo se agotaba como la arena en un reloj quebrado, y Rosa María lo sentía en el pecho cada vez que veía a los chamacos por los pasillos. El pequeño y la jovencita, antes llenos de vida y risas que resonaban por los jardines de la mansión, ahora parecían sombras de sí mismos, con rostros pálidos y ojeras profundas que delataban un cansancio antinatural. No era una simple gripe ni el peso del luto por su madre, era algo mucho más oscuro que se filtraba en sus venas con cada trago de aquel jugo que la futura novia preparaba con tanto esmero falso. La salud de esos seres inocentes pendía de un hilo tan delgado que cualquier soplo de maldad podría cortarlo para siempre, dejando a don Alejandro sumido en una tragedia que no alcanzaría a comprender hasta que fuera demasiado tarde. La urgencia era asfixiante porque la fecha de la boda estaba marcada en el calendario con letras doradas, un evento que sellaría el destino de la fortuna de la Vega y, posiblemente, la sentencia de muerte de los herederos. Isabella Vanderbilt no buscaba solo un apellido o una posición social en México. Su objetivo era el control total de las cuentas bancarias y las propiedades, eliminando cualquier estorbo que se interpusiera en su camino hacia la riqueza absoluta. Cada día que pasaba, la dosis del veneno silencioso parecía aumentar bajo la mirada fría de la extranjera, y Rosa María sabía que si no actuaba pronto, las campanas de la iglesia no sonarían para celebrar una unión, sino para llorar una pérdida irreparable que destrozaría el corazón de su patrón. Estaba en juego no solo la vida de los pequeños, sino también la honra de una familia que siempre había sido pilar de trabajo y respeto en la comunidad. Si Rosa María alzaba la voz sin pruebas contundentes, sería tachada de envidiosa o loca, perdiendo su empleo y la única oportunidad de proteger a quienes ahora consideraba como sus propios hijos bajo la protección de su fe. El riesgo era total, la cárcel para ella por difamación o el cementerio para los niños por la negligencia de un padre cegado por una pasión engañosa. La tensión en la cocina era tal que el aire se sentía pesado, como si las paredes de mármol guardaran el secreto de una tragedia que estaba a punto de estallar en 1000 pedazos frente a sus ojos. Con el corazón en la mano y el rosario apretado en su bolsillo, la guardiana de las sombras comprendió que el tiempo de observar había terminado y que debía iniciar una carrera contra la muerte misma. La frialdad con la que Isabela miraba a los pequeños, como si fueran simples piezas de ajedrez desechables en un tablero de ambición, encendió en Rosa María una llama de justicia que ninguna amenaza de despido podría apagar. No se trataba de dinero ni de estatus, se trataba de arrebatar almas inocentes de las garras de una depredadora que vestía de seda pero ocultaba colmillos de serpiente. La batalla por la verdad acababa de volverse una cuestión de vida o muerte, y cada segundo que el sol se ocultaba tras las montañas de la ciudad
la sombra del peligro se hacía más larga. La tensión en la casa crecía como una tormenta sobre el Valle de México, y el ambiente se volvía cada vez más pesado bajo los techos altos de la mansión. Isabela, al darse cuenta de que Rosa María no apartaba la vista de ella, decidió contraatacar con una estrategia perversa para deshacerse de la única testigo de su maldad. Comenzó a quejarse de que la limpieza no era suficiente y de que la comida tenía un sabor extraño, intentando que don Alejandro viera a la leal empleada como una carga molesta para su nuevo hogar. Entonces Isabela dijo con voz chillona que era una lástima que el personal de servicio no estuviera a la altura de una residencia de tal prestigio, sembrando la duda en el corazón del viudo. Una tarde, con la intención de sellar el destino de la trabajadora, Isabela ocultó un valioso collar de diamantes en el delantal de Rosa María y llamó a gritos a don Alejandro, acusándola de ladrona frente a todos los presentes. Él se acercó con el rostro desencajado, sin poder creer que la mujer que había cuidado de su familia por tanto tiempo fuera capaz de tal bajeza en su propia casa. Isabela respondió con una sonrisa triunfante que no se podía confiar en personas de ese origen, sugiriendo que la pobreza siempre era sinónimo de falta de principios y valores. A pesar de la humillación pública, Rosa María no se inmutó y permitió que revisaran sus pertenencias con una serenidad que solo da la inocencia. Afortunadamente, el collar no apareció donde Isabela creía haberlo puesto, pues Rosa María, con la agilidad que le dio la vida en el campo de Chiapas, ya lo había regresado discretamente al tocador de la patrona antes de la escena. Sin embargo, el veneno seguía fluyendo en las bebidas y la salud de los pequeños era lo que más le quitaba el sueño a la guardiana. Fue entonces cuando decidió aplicar sus conocimientos de botánica medicinal recolectando hierbas específicas que guardaba celosamente en su cocina. Ella preparaba infusiones curativas que mezclaba secretamente con los caldos para desintoxicar los cuerpos de los jovencitos, logrando que recuperaran un poco de color en sus mejillas, lo que despertó la furia de Isabela. La situación se volvió un juego de espejos donde cada movimiento de la gringa era neutralizado por la sabiduría ancestral de la chiapaneca, quien no descansaba ni un minuto. Rosa María aprovechaba los momentos en que la casa quedaba en silencio para entrar al cuarto de los herederos y aplicarles compresas frías, hablándoles con ternura, para que no perdieran la esperanza en medio de tanta oscuridad. Entonces el jovencito le preguntó con voz débil por qué la nueva señora siempre les daba jugos tan amargos que les dolía la panza, a lo que Rosa María respondió que ella siempre estaría ahí para cuidar sus sueños. Esta cercanía generó un vínculo de confianza que la madrastra intentaba romper con castigos injustos, pero nadie en esa casa, ni siquiera el astuto don Alejandro, podría haber imaginado que detrás de aquel mirar cansado y esas manos curtidas por la chamba se ocultaba una verdad tan potente que cambiaría todo. La astucia de Rosa María estaba por alcanzar un nivel que superaba cualquier sospecha, tejiendo una red donde la propia Isabela quedaría atrapada por su propia soberbia y falta de escrúpulos. Antes de revelarte el siguiente paso de esta valiente mujer para desenmascarar a la fiera, cuéntanos en los comentarios. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías enfrentado a una mujer tan poderosa o habrías callado por miedo a perder tu empleo? Al ver que los síntomas de los chamacos no empeoraban como ella deseaba, Isabela decidió aumentar la dosis del líquido incoloro, convencida de que solo necesitaba ser más agresiva para heredar la lana. Rosa María se dio cuenta del cambio inmediato cuando encontró el frasco vacío en el bote de basura y sintió que el alma se le partía al imaginar el sufrimiento de los inocentes. Entonces comprendió que no bastaba con curarlos en secreto, sino que necesitaba una prueba irrefutable que el patrón no pudiera ignorar de ninguna manera. La presión aumentaba con cada hora que pasaba, y el aire en la mansión de las Lomas
se volvía irrespirable ante la inminente tragedia que se avecinaba. Rosa María comenzó a actuar de forma más audaz, instalando un pequeño dispositivo que había conseguido con sus ahorros, escondiéndolo astutamente dentro del altar de la Virgen de Guadalupe que tenía cerca de la cocina. Ella sabía que la fe y la astucia tendrían que trabajar juntas para derrotar a la bestia vestida de seda que caminaba por los pasillos con aires de grandeza y superioridad. Mientras preparaba la cena para una importante reunión de negocios, observaba a través de las sombras cómo Isabela se acercaba sigilosamente a las copas de cristal, sin sospechar que cada uno de sus movimientos criminales estaba siendo registrado por la lente oculta que la guardiana había colocado. El ritmo de la casa se aceleró con la preparación de una gran gala donde se anunciaría formalmente la fecha de la boda, un evento que Isabela planeaba usar como su victoria definitiva. Los invitados de la alta sociedad mexicana comenzaron a llegar, llenando el aire de perfumes caros y conversaciones superficiales, mientras en la cocina Rosa María terminaba de organizar las pruebas que destruirían la máscara de la villana. El contraste entre la celebración opulenta en el jardín y la tensión mortal que se vivía en las sombras era absoluto, marcando el inicio del fin para quien creía que el dinero podía comprar el silencio de la verdadera justicia. La mansión de las Lomas de Chapultepec brillaba como nunca bajo las luces de las enormes lámparas de cristal, mientras los invitados más influyentes de la ciudad alzaban sus copas de champaña en un brindis por la unión de Alejandro e Isabela. La música de cámara llenaba el aire de una elegancia falsa, ocultando la tragedia que se gestaba en los platos de porcelana y los vasos de cristal cortado. En ese momento, cuando Isabela lucía su sonrisa más victoriosa y segura de haber ganado la lana de la familia, la puerta del gran comedor se abrió de par en par. Rosa María entró con paso firme, rompiendo el protocolo y el silencio, cargando en sus manos un pequeño diario forrado en tela y un cofre de madera que guardaba los secretos más oscuros de aquella mujer extranjera. Don Alejandro, confundido y avergonzado ante sus amistades, intentó pedirle a Rosa María que regresara a la cocina, pero ella se mantuvo firme con una dignidad que dejó a todos mudos. Entonces ella dijo con voz clara y potente que no podía permitir que el brindis de esa noche se convirtiera en el último aliento de unos niños inocentes que solo tenían a su padre para protegerlos de la maldad. Rosa María abrió el cofre y mostró ante los ojos de los presentes varios frascos de vidrio que había rescatado de la basura, junto con un cuaderno donde anotó minuciosamente cada síntoma, cada caída y cada momento de debilidad de los jovencitos tras consumir los jugos que Isabela preparaba con tanto esmero criminal. Isabela soltó una carcajada nerviosa y acusó a la empleada de estar loca y de querer chantajearlos para sacarle más lana a la familia de forma descarada, pero Rosa María tenía una prueba que nadie en ese salón podría refutar. Ella reveló que, ante la desconfianza y el miedo por la vida de los chamacos, había colocado una pequeña cámara de seguridad oculta entre las flores del altar de la Virgen de Guadalupe, el único lugar que la gringa jamás se atrevió a tocar por puro desprecio. Con un movimiento rápido de su teléfono celular, Rosa María proyectó en la gran pantalla de la sala las imágenes nítidas de Isabela Vanderbilt vertiendo el veneno en los vasos de los hijos de Alejandro, mientras creía que nadie la observaba. El silencio que siguió a la proyección fue sepulcral, solo roto por el sonido de una copa estrellándose contra el mármol del piso. Don Alejandro se quedó de piedra, mirando la pantalla con los ojos llenos de lágrimas y una furia que comenzaba a arder en su pecho al reconocer la traición de la mujer que decía amarlo con sinceridad. Los invitados retrocedieron horrorizados, mirando a la elegante Isabela como si fuera un monstruo
que acababa de quitarse la máscara de seda frente a toda la sociedad mexicana. La verdad, cruda y dolorosa, estaba finalmente sobre la mesa, y el rostro de la villana se transformó en una mueca de odio puro al verse atrapada por la astucia de quien ella consideraba insignificante. Lo que viene a continuación te va a sorprender y te aseguro que la justicia llegará de la forma más inesperada, así que deja tu like y suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias que tocan el corazón. La verdadera batalla por la justicia en esta mansión está a punto de alcanzar su punto máximo y no querrás perderte cómo esta valiente mujer de Chiapas logra salvar a los herederos de las garras de la ambición. El destino de Isabela está sellado y el clímax de esta historia demostrará que la bondad siempre tiene una recompensa mayor que cualquier tesoro mal habido en este mundo lleno de apariencias. Alejandro de la Vega, sintiendo que el mundo se le venía encima, caminó lentamente hacia Isabela, con una mirada que helaba la sangre en las venas. Sus manos, que antes acariciaban el rostro de la mujer con devoción, ahora temblaban de rabia contenida al comprender que había metido al enemigo en su propia recámara, poniendo en riesgo lo más sagrado que tenía. Él la tomó del brazo con firmeza mientras ella intentaba balbucear excusas sin sentido, pero no hubo palabras ni lágrimas de cocodrilo que pudieran borrar la evidencia grabada en video frente a toda la sociedad. En ese momento, el hombre despertó de su letargo y corrió a abrazar a sus hijos, pidiéndole a Rosa María que llamara de inmediato a las autoridades para terminar con esta pesadilla. Isabela, al verse acorralada y sin salida, perdió toda la compostura aristocrática que tanto presumía y se lanzó sobre Rosa María para intentar arrebatarle el teléfono y destruir las pruebas. Sin embargo, la guardiana de las sombras se mantuvo firme como un roble de la sierra, protegida por la fuerza de quien sabe que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces Rosa María le dijo con una voz que retumbó en todo el lujoso comedor que la verdadera nobleza no se compraba con lana ni con apellidos extranjeros, y que su maldad no tendría cabida en ese hogar ni un segundo más. La mujer gringa tropezó con su propio vestido de seda, cayendo al suelo de mármol frente a los invitados que la miraban con un desprecio infinito. La seguridad de la mansión entró rápidamente al salón, bloqueando todas las salidas para evitar que la mujer intentara escapar tras su fallido plan de asesinato y codicia. Don Alejandro, con el corazón roto pero la mente clara por fin, se acercó a Rosa María y le tomó las manos curtidas con un respeto que nunca antes le había mostrado, reconociendo en ella a la verdadera salvadora de su linaje. Isabela, tirada en el piso, gritaba insultos y maldecía la hora en que permitió que una simple empleada se cruzara en su camino, sin entender que la justicia siempre encuentra una grieta por donde colarse. La humillación pública era total. La reina de hielo se estaba derritiendo ante el calor de la verdad absoluta. En pocos minutos, las sirenas de las patrullas resonaron en las exclusivas calles de las lomas, rompiendo la tranquilidad de la noche y anunciando el final del reinado de terror de la extranjera. Los oficiales de policía entraron con paso decidido, tomando las pruebas y los frascos que Rosa María había recolectado con tanta paciencia y cuidado durante aquellas semanas de angustia. Isabela fue esposada frente a la mirada atónita de sus antiguos aliados, quienes ahora le daban la espalda como si fuera una extraña peligrosa que nunca debió pisar suelo mexicano. Fue retirada de la propiedad a rastras, perdiendo sus joyas y su falso orgullo en cada paso que daba hacia la patrulla que la llevaría directo a la cárcel. Tras el paso de la tormenta, la paz regresó finalmente a la mansión de las lomas de Chapultepec, y con ella el color volvió a las mejillas de los jovencitos que tanto habían sufrido. Don Alejandro, con el corazón lleno de arrepentimiento y gratitud, se arrodilló frente a Rosa María para pedirle perdón por su ceguera y por haber permitido que una desconocida humillara a quien era el verdadero ángel guardián de su hogar.
Él comprendió que la riqueza no estaba en las cuentas bancarias que Isabela tanto codiciaba, sino en la lealtad inquebrantable de esa mujer que, con su rebozo y su fe, se mantuvo firme cuando todos los demás fallaron. El aroma del café de olla ya no era solo el olor del servicio, sino el perfume de un hogar que volvía a nacer desde las cenizas de la traición. Como recompensa a su valentía, don Alejandro nombró a Rosa María como gobernanta jefa y guardiana legal de los intereses de sus hijos, asegurándose de que nunca más tuviera que preocuparse por la lana o el sustento. Ella aceptó el cargo no por el dinero, sino porque aquellos chamacos ya la llamaban con un cariño que llenaba el vacío de sus propios años de sacrificio. Su humilde altar a la Virgen de Guadalupe fue trasladado a un lugar de honor en la casa, siempre adornado con flores frescas que los mismos niños cortaban del jardín. Rosa María siguió siendo la misma mujer sencilla de Chiapas, pero ahora caminaba por los pasillos con la frente en alto, respetada y amada por todos los que conocían su increíble hazaña. Aquel día, todos en la Ciudad de México y más allá aprendieron una lección que quedará grabada en el alma. La verdadera nobleza no se mide por el linaje o las joyas, sino por la disposición de sacrificar el propio pellejo para proteger a quienes no pueden defenderse. En nuestra cultura mexicana valoramos la humildad y el trabajo honrado porque sabemos que el carácter de una persona se revela en los momentos más oscuros de la adversidad. La historia de Rosa María nos recuerda que la justicia puede tardar, pero siempre llega de la mano de aquellos que tienen el corazón limpio y las manos curtidas por la chamba digna. Al final, la luz de la verdad siempre termina por disipar las sombras de la ambición más perversa. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de coraje y devoción que nos ha conmovido hasta las lágrimas? Escríbalo ahora mismo en los comentarios porque queremos leer su reflexión y saber cómo este relato ha tocado su propio corazón hoy. Si esta historia le hizo recordar el valor de la integridad y la justicia, por favor compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza y fe en la humanidad. No olvide que la verdadera riqueza es la que llevamos dentro y la que compartimos con amor hacia los más pequeños. Muchas gracias por acompañarnos en esta narración y nos vemos en la próxima historia que, como esta, nos recordará lo hermoso que es hacer el bien.